cosas. Es importante que la provisión que llega a nuestra casa, por muy pequeña que sea, le demos gracias al Señor por lo que llegó. Yo estaba predicando ayer en una congregación y les enseñaba más que todo que en el momento cuando el Señor Jesús alimentó a las 5,000 personas, cuando aparecieron los 5 panes y los 2 pececillos, dice la Escritura que el Señor Jesús tomó los panes y los peces, es decir, que el Señor nunca menospreció lo poco que había. Oiga eso, nunca menospreció lo poco que había en el momento. A pesar de que Felipe y que Andrés estaban dudando de lo que podía acontecer, dice la Escritura, Dios te bendiga, ladies, saludos, Arián. Dice la Escritura que el Señor Jesús no menospreció lo que había en ese momento, sino que lo tomó. Es decir, que el Señor nos da un ejemplo de que tenemos que aprender a valorar lo poco o lo mucho que tengamos, que llega a nuestra casa. Tenemos que apreciarlo, tenemos que valorarlo, tenemos que dar gracias al Señor por un vaso de agua que nos tomemos, por un vaso de jugo, por un café, por lo que Dios permita que podamos tener. Demos gracias al Señor, demos gracias a Dios por la prueba que venga, por cada situación. Aprendamos a dar gracias, porque dice que después que Jesús tomó, Andrés menospreció los panes y los peces. Él dijo, aquí solamente hay 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Fíjese la mentalidad de Andrés, una mentalidad totalmente caótica, porque realmente cuando uno está en una crisis no valora las cosas que llegan. Escuche eso, a veces no la podemos valorar. Así que Andrés dijo que, pero el Señor lo tomó y dijo, esto funciona, esto es suficiente, porque los peces y los panes en las manos del niño y en las manos de Andrés solo eran 5 panes y 2 pececillos. Pero todo estuvo en cuanto cambió de manos. Cuando pasó de las manos de Andrés y del niño a las manos del Señor Jesús, entonces los 5 panes y los 2 pececillos se multiplicaron de una manera impresionante, porque todo lo que llega a las manos del Señor Jesús se multiplica. Escuche bien, todo lo que llega a las manos del Señor Jesucristo se multiplica, se dispara, se dimensiona. Y es interesante que al parecer el milagro ocurre inmediatamente después que el Señor da las gracias. O sea, tomó los panes, los peces, levantó su mirada y dio gracias al Padre por lo que había en ese momento. Nunca menospreciemos lo que poseemos en casa. Siempre demos gracias a Dios por lo que usted se vaya a comer, por el lugar donde usted vive. Dé gracias al Señor. Agradezca, porque hay un poder en la gratitud tan grande que no sabemos qué cosas tremendas pueden ser desatadas para nuestra vida. Qué cosas tremendas puede Dios hacer cuando escucha la gratitud de una persona en medio de una crisis. Levante su mano allá en la casa, dé gracias al Señor. Dé gracias a Dios por toda esta situación, por esta crisis, por todo lo que estamos viviendo. Dé gracias. Yo le aseguro que las cosas pueden cambiar de manera sobrenatural. No es la primera vez que hay una crisis a nivel mundial, no es la primera vez que hay una situación difícil. La Biblia está llena de relatos de muchas, pero todo cambió de acuerdo a la actitud que el pueblo mostró en el momento, la actitud que el pueblo manifestó. Allí hubo algo tremendo, allí hubo algo maravilloso. Miren, dice que Jesús, después que dio gracias y comenzó a repartir los panes y los peces, dice la Escritura que le dieron a cada uno conforme
querían, conforme lo pedían. O sea, estos versículos son tan poderosos que a veces uno los lee y no le ve el peso al texto bíblico. Esto no es un texto que hay que tomarlo de manera, oh Señor, ¿cómo se dice? De manera figurada. Es un texto para mirarlo de manera literal. Ese milagro que ocurrió allí en Juan capítulo 6 es un milagro literal, un milagro sobrenatural que ocurrió. Dicen los grandes teólogos que es posible que podían haber entre 15,000 a 20,000 personas en esa reunión, en ese momento que estuvieron allí, pero que 5 panes y 2 pececillos fueron suficientes para que el Señor alimentara a toda la multitud que estaba allí. Ahora, también veo un esfuerzo grande de trabajo por parte de los discípulos, porque el Señor mandó a rescatar la gente y sentarse en grupos de 50. O sea que hubo que hacer una logística. Y yo no sé cómo hicieron los apóstoles, pero los admiro también en la manera que rápidamente se organizaron, porque aquí hay trabajo en equipo. Se organizaron y acomodaron esa gente, pero fue rápidamente. O sea, escuche bien, estamos hablando de 15,000 a 20,000 personas en un lugar grandísimo. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunte, pero hubo una respuesta. Ahora, puede ser que la gente dudó en ese momento que podía pasar algo, de que podía ocurrir algo, porque dice que Felipe preguntó 200 denarios de pan. No bastarían para comprar pan y que coman todo esto. O sea, Felipe está mirando con una mente finita, una mente escasa, una mente que no ha experimentado el poder milagroso del Señor. Y eso nos ocurre siempre a nosotros. Hay veces que hay gente que exagera, pero hay gente que minimiza el poder de Dios. Hay gente que exagera y hay gente que minimiza el poder de Dios. Aquí Felipe menospreció qué podía acontecer en ese instante, en ese momento de esa crisis alimenticia que había en esta ocasión. Oh, yo creo que Dios puede hacer milagros en este día, ahí en su casa. Claro que sí, Nechi, Dios te bendiga y te sane en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios puede hacer milagros sorprendentes. Creo que Dios puede sorprendernos, pero para que eso ocurra, tiene que haber varias cosas en nuestras vidas. O sea, tenemos que valorar lo que tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que ser diligentes, tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que organizarnos. Y escuche, el texto no habla muchos detalles. Juan capítulo 6 no habla de muchos detalles, pero lo interesante de este pasaje bíblico, creo que alguna vez lo compartí, no recuerdo, pero me vino esto a la mente en este momento. Lo interesante era que Jesús quería ayudar a la gente, porque es una característica del Señor Jesús es que siempre sentía compasión por las personas. Y en este instante hay una necesidad alimentaria. Ahora, yo no sé si en ese momento ahí habían ancianos, niños, no lo sé, pero tengamos que entender algo claro, no es tan fácil. La calor, el sofoco de la gente, la desesperación, uno con hambre se enoja, se frustra, se siente mal, no sé, tantas cosas pueden pasar. O sea, no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero, ¿sabe una cosa? En todo esto yo veo a un Señor Jesús que tiene una calma impresionante. Porque, apréndase algo, al Señor Jesucristo nada lo desespera, ni nada lo desenfoca. Grábese eso. Al Señor Jesucristo nada lo desenfoca y nada lo desespera. Nosotros a veces tenemos la costumbre
de tener las cosas a mano, pero cuando no las tenemos nos desenfocamos, nos incomodamos, nos molestamos y humanamente pasan cosas difíciles por nuestra mente. ¿Cuántos milagros podemos nosotros haber perdido por no entender los propósitos de Dios? Entonces aquí hay algo interesante. Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió. Es decir, que el Señor Jesús no fue egoísta tampoco. Tanto el niño como el Señor Jesús no fueron egoístas. Porque el niño pudo haber dicho, no, este es mi almuerzo, este es mi cena, este es mi merienda, esto me lo preparó mi mamá, yo me lo voy a comer solo. No, el niño apareció, no sé de dónde, es una pregunta que le tendría que hacer al Señor. Un niño apareció allí de la nada, cargaba una provisión, cargaba algo, ¿cómo se dice esa palabra? Algo físico que servía para producirse el milagro. Acuérdese eso. Recuerde que la viuda que estaba allá con Elías, ella tenía aceite y tenía un poquito de harina. O sea, eso fue suficiente para que Elías soltara una palabra, la mujer lo creyera y el milagro se produjera. La otra mujer que quedó viuda allá con Eliseo, dice que solo tenía aceite. Y Eliseo le dijo, busca vasijas prestadas, no pocas, muchas. Enciérrate con tus hijos, es una clave importante, encerrarse. Y comienza a derramar el aceite en vasija, y cuando termines, vende lo que te queda, paga la deuda. Escuche, no le dijo que no paga, o sea, le dijo, paga tu deuda. Santo, a veces nosotros estamos endeudados, no hacemos frente a las deudas y por eso es que a veces los milagros no funcionan, porque no hemos sido responsables con los compromisos financieros que hemos adquirido de alguna u otra forma, o que nosotros mismos nos hemos metido, o que nos han metido a nosotros en problemas financieros. Ay, Dios mío, yo me río porque hay cosas que pasan. Pero lo interesante es que la mujer hizo lo que el profeta le dijo, se metió allá, vino, vació el aceite cesó cuando no hubo más vasijas, vendió lo que tenía, pagó la deuda y dice que la viuda vivió con sus hijos por muchos días. ¡Qué interesante! Lo que está en la Biblia no solamente son historias bíblicas, fueron sucesos que ocurrieron y que gente lo vivió y lo experimentó. Y todo eso está escrito allí para que nosotros podamos entender que nuestro Dios es poderoso para hacer cosas mucho más allá de lo que nosotros tenemos la imaginación que puede ocurrir. Dios puede cambiar tu situación o mi situación en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede darle vuelta a la página, como en el caso de Eliseo en el sitio de Samaria, el hambre que había allí, no sé cuántos días habían, pero la gente se estaba comiendo entre ellos mismos. La cabeza de un asno valía 20 piezas de plata. O sea, había una crisis alimentaria terrible. Pero cuando usted lee el texto dice que Eliseo estaba sentado a la puerta de la ciudad. O sea, el hombre estaba tranquilo, no estaba desesperado. Esa debe ser una virtud, amén, hermana Dominga, una virtud de los hombres y mujeres de Dios. Pase lo que pase, nada nos debe robar la calma. Pase lo que pase, nada ni nadie nos debe robar la calma, ni sacarnos del plan y el propósito eterno de Dios. Hay cosas que vienen con la finalidad de sacarnos del cauce donde Dios nos está poniendo, pero no permita que nadie lo saque de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Yo pienso en voz alta, ¿cuál sería el rostro de los apóstoles, o el rostro de Felipe, o de Andrés, o de Tomás, de Pedro, de Juan, al momento que el Señor está dándoles el pan y los peces?
O sea, el milagro ocurrió de la mano del Señor a los apóstoles. De la mano del Señor a los apóstoles. Escuche, fue un milagro literal, un milagro sobrenatural, delante de su rostro. El milagro estaba ocurriendo. Yo creo que los apóstoles fueron estremecidos en su espíritu al ver esa clase de milagro que hizo el Señor delante de sus ojos. Y lo interesante es que dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, no solamente le daban un pedazo de pescado, si la persona quería más, no se le negaba. Interesante, hermanos. Cuando el Señor hace un milagro, lo hace bien hecho. Le daban a la gente cuanto quería: un pedazo de pescado, un pedazo de pan. Para mí, como yo decía el día de ayer, para mí ese fue el mejor pan y el mejor pescado que esa gente se haya comido en su vida. ¿Por qué? Porque fue un milagro creativo, fue un milagro sobrenatural que el Señor hizo. Esto es tremendo, hermano. En el desierto caía maná del cielo. Dios enviaba el maná, lo recogían para el día. No podían tomarlo para 2 días, sino para el día. Escuchen. Pero aquí el Señor está haciendo un milagro creativo delante de los ojos de todos ellos. Yo imagino, mire, yo creo que Dios, Él se goza, Él se alegra cuando Él se manifiesta de esta manera. Y mayormente cuando nosotros le creemos a Él, el Padre de los cielos, el Padre eterno, se goza de ver que sus hijos creemos en Él, aunque no veamos nada. Gloria al Señor, gracias. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Otra vez veo a Jesús valorando lo que hay. Escuche, había una situación. ¿Cuál era? No había comida, había hambre, había angustia, desesperación. Traspasan los panes y los peces de la mano del niño a la mano del Señor Jesús. O sea, todo cambió. Escúcheme, por favor. Todo cambió enseguida después que cambió de manos. En las manos del niño solo podía comer él y alguien más, y listo, y no quedaban saciados. Pero en las manos de Jesús, amén, Marqueli, Dios te bendiga. En las manos de Jesús, esto se transformó en una bendición expansiva, tan tremenda y tan poderosa, que más de 15,000 personas pudieron comer y se saciaron. Como decimos en buen panameños, ellos se hartaron hasta de no más decirlo. Se llenaron, quedaron satisfechos, porque el Señor, cuando hace un milagro, lo hace bien. El versículo 12. Cuando se hubieran saciado, escuche, cuando se hubieran saciado, es una palabra clarita. Después que se hubieran llenado, que se hartaron, que quedaron full, como decimos aquí en Panamá. Escuche, el Señor dijo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Interesante. El Señor le da la instrucción, es a los discípulos, no al pueblo allá. Esto es muy interesante que lo podamos ver. El Señor da órdenes a los discípulos, el equipo cercano, su equipo de trabajo, pero también los que estaban dudando. Escúcheme, los que estaban dudando de que Él podía hacer el milagro. Santo. Qué duro es cuando no podemos creer que Dios puede usar a alguien para hacer algo tremendo y poderoso.
Yo creo que Dios se quiere manifestar en cualquier parte de nuestras vidas, quiere manifestarse. Pero aquí veo otra vez la diligencia. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mis hermanos, la comida no se bota, no se desprecia, no hay que botarla. Dice para que no se pierda nada. Recuerde que unos minutos atrás no había nada. Aparece el niño, 5 panes, 2 pececillos, había algo. Pero el Señor lo multiplicó. ¿Qué digo multiplicó? El Señor lo... No sé ni qué palabra utilizar. Pero el Señor hizo un milagro grande. Ahora la comida estaba sobrando. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Y sabe por qué? Porque pasaron de la mano del niño al Señor. Y en las manos del Señor hubo multiplicación. Ponga su vida en las manos del Señor. Póngala. Ponga su familia en las manos del Señor. Ponga su confianza en las manos del Señor. Ponga su finanza en las manos del Señor. Ponga sus pensamientos en las manos del Señor. Ponga su matrimonio en las manos del Señor. Ponga sus hijos en las manos del Señor. Ponga su empresa en las manos del Señor. Está desarrollando un proyecto para una empresa. Póngalo en las manos del Señor. Póngalo en las manos del Señor. Aleluya. Tiene una situación, alguna enfermedad en su vida ahora mismo. Ponga esa enfermedad en las manos del Señor. Para que el Señor la desaparezca totalmente. Porque el Señor tiene el poder para multiplicar y tiene el poder para deshacer. Dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué tremendo! Tome esa palabra en esta noche, aleluya. Tómela para usted. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el nombre de Jesús creemos que toda obra del maligno en su vida, en su familia, en su casa, se desvanece, porque el Hijo de Dios apareció para eso. Bendito sea el Señor. Verso 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Préstenme atención por un momento más, por favor, ya casi termino. Recogieron pues 12 cestas llenas. Yo no sé de qué tamaño eran esas cestas. No he estudiado eso con profundidad, pero pienso que deben haber sido bastante grandes, tamaño. Pero ¿de dónde aparecen? Son cestas, no son canastas. Son cestas. La canasta y una cesta son dos cosas diferentes. ¿De dónde apareció? ¿De dónde aparecieron? Yo no lo sé, mis hermanos. Pero ahí llegaron esas 12 cestas. Y dice que las llenaron. O sea, por favor, grábese eso. No había alimento, pero en un instante la situación cambió. Yo oro para que en el nombre de Jesús, en su casa, en su familia, la situación cambie ahora. En el nombre de Jesús, cambie la situación de su casa. Cambie la atmósfera, cambie el ambiente espiritual, cambie el ambiente económico. Cambie ahora mismo en el nombre de Jesús. Haya un cambio, hay una transformación en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo interesante de esto es que recogieron 12 cestas llenas. Hay algunos que dicen que estas cestas, el Señor le dio una a cada apóstol, porque como eran 12 apóstoles, le dieron a cada apóstol esa cesta. Yo en lo personal tengo una percepción, por lo que uno ve en la Escritura, por lo grande y maravilloso que es Dios. Yo pienso y yo creo, más bien yo creo que es así. La Biblia no detalla, no explica eso, no lo explica. Pero en lo personal, yo creo que las 12 cestas de pedazos se las dieron al niño que dio los 5 panes y los 2 pececillos. ¿Por qué creo eso? Porque dice la Biblia que el alma generosa será prosperada. Porque la Biblia habla claramente
Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, porque el que da recibe las bendiciones del Señor. Y escúcheme, y siempre, siempre las bendiciones que Dios retribuye a nuestras vidas siempre van a superar las cosas que nosotros le damos a Él. Agarre eso, por favor. Siempre las cosas que yo le dé al Señor o que yo pueda poner en las manos del Señor, siempre que Él retribuya, escúcheme, siempre que Él retribuya, lo hará de manera, hermano, sobrenatural. No estoy diciendo que ahora yo voy a dar algo para que Dios me dé. No es así. Porque el niño ni los apóstoles jamás pensaron que podían multiplicarse los panes y los peces. El niño dio esto inocentemente, porque no se menciona más de esto. No se menciona más. Lo interesante es que allí estaba el Señor, tomó eso que estaba allí, lo usó, escuche, dio gracias, se multiplicó, y lo interesante es que la gente se llenó y sobró alimento. Yo creo que esto es tremendo, que sobra alimento y que no se pierda nada. Ahora yo es lo que yo creo, es lo que yo estoy clarito en esto por lo que yo veo a Dios en la Escritura y por las cosas que he podido vivir personalmente. Te pongo un ejemplo solamente, me llega una cabeza de plátano, en una ocasión me llegó una cabeza de plátano y yo de esa cabeza de plátano le di como a 3 familias de la cabeza de plátano. La semana siguiente, o no recuerdo si fue la siguiente, no recuerdo con exactitud, a mi casa llegaron 5 plátanas. ¿Cómo pasa eso? No me preguntes. Yo tampoco di los plátanos para que eso ocurriera, porque cuando tú das generosamente, Dios conoce el corazón. O sea, yo no voy a comprar a Dios con lo que yo doy. Jamás podré comprar. Es que Dios no lo compra a nadie. Pero dimos los plátanos porque creemos que cuando nosotros damos con un corazón generoso, Dios se glorifica y de manera sorprendente. Me llegaron 5 plátanas. ¿Y qué hice? Entonces no regalé plátano, regalé la plátana completa. Solo me quedé con una. ¿Me estás escuchando, amados? O sea, regalé a 3 familias plátanos. A la semana siguiente llegaron 5 plátanas. Y de las 5 regalé 4 y me quedé solamente con una plátana. Porque no puedo ser egoísta. Cuando la bendición de Dios llega, hay que repartirla. Escúchame, cuando Dios nos bendice a nosotros, es para que nosotros bendigamos a otras personas también, porque lo necesitan. No podemos ser glotones, tenemos que ser gente que tenga un corazón libre para dar, para compartir de lo que Dios nos da. Así que sobraron 12 cestas llenas. Aleluya. Santo. Mis hermanos, ¿qué podemos pensar en esta noche antes de irnos a dormir? Que Dios es bueno y que Dios es poderoso para hacer que las cosas se puedan manifestar a su manera. Siempre los milagros Dios los hará solo como Él sabe hacerlo. Ese es un pequeño ejemplo que te di de lo que he podido vivir en algunas cosas, pero hay muchos testimonios más que podemos compartir de cuando uno es generoso y comparte. Hermano, la bendición de Dios es tan poderosa que siempre nos va a sorprender. Que el Señor te bendiga grandemente. Recuerda, pongamos todo lo que poseemos en las manos del Señor, porque Él es el que sabe hacer las cosas. Él sabe proveer, Él sabe manifestarse, Él sabe glorificarse, Él sabe hacer los milagros más grandes en la historia. Y la Biblia está llena de milagros. Creo que usted ha vivido milagros grandes. Yo he vivido milagros grandes de parte de la mano del Señor. Y por eso testificamos de su grandeza. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre,
En esta noche quiero dar gracias por los que se han podido conectar en esta noche y han escuchado esta pequeña porción de la palabra. Bendice en una manera especial que todos aprendamos a poner lo que tenemos en tus manos, porque en tus manos las cosas cambian. En tus manos las cosas producen, Señor. En tus manos las cosas se multiplican. Señor, que nuestro corazón sea cambiado, sea transformado y aprendamos a ser gente que se despegue, Señor, de las cosas que tú nos das. No nos aferremos a las cosas materiales, sino entendamos que el reino de Dios se mueve de esta manera, Señor. Es mejor dar que recibir, es mejor ser generoso, porque el alma generosa será prosperada. Oro para que mis hermanos puedan compartir y pierdan, Señor, todo el temor, Señor, que tienen al futuro, el miedo, se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te lo pido en esta hora. Declaro tu palabra, Señor. Declaro tu poder maravilloso, Padre. Glorifícate en una manera especial y que esta palabra, Señor, pueda ser creída, no porque la prediqué yo, sino porque está escrita, Señor. Y el milagro ocurrió porque las cosas fueron puestas en las manos correctas. Que esta noche usted pueda dormir tranquilo, tranquila, porque usted va a poner las cosas de hoy en adelante en las manos correctas, en las manos del Señor. Todo produce y todo se multiplica, porque Dios ama, escuche, Dios ama al dador alegre y Dios ama a los que son generosos. El alma generosa será prosperada. Dios te bendiga, Dios te guarde, tengas un buen descanso. Mañana es sábado y bueno, hay que estar en casa. Es un tiempo para reflexionar bastante. Haga ejercicio, salga a caminar, sude un poco, estudie la palabra, busque a Dios. Si tiene planes de ayunar, ayune, porque Dios nos va a hablar y nos seguirá hablando siempre. Paz de Dios para todos ustedes en el nombre de Jesús.